Miércoles por la mañana, estás en Despierta RD. Vamos a nuestra entrevista central. El destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Melanio Paredes, y miembro del comité político, está con nosotros a esta hora de la mañana. Bienvenido, Melanio. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Gilbert, Linda Lenny, corbata. gracias, viendo tu crecimiento Usted es y testigo. tus iniciativas están trascendiendo. Usted es testigo desde hace muchos años. Cristian, vemos desde las 5 de la mañana. Ahí estoy tirando temprano. Ya los ojos míos se están cayendo a esta hora. Se levanta Sí, temprano. Melanio madruga. Madruga, ¿Cómo sí. está? Bueno, Bueno, no, iba a decir que cómo amanece el PLD. Danilo está en la calle del domingo, lo veo en actividades. la pregunta es inicial. ¿Estaba muerto o estaban de parranda? ¿Cómo fue? Sí, la expresión estaba de parranda ha sido lo más altisonante de la salida del presidente Medina el pasado domingo, pero esa parranda es que ha estado activo, ha estado trabajando. La parranda es de trabajo, más que lo que la gente supone, porque la canción, él respetó la frase de la canción, no estaba muerto, estaba de parranda. Pero la parranda quiere decir que está activo, que está vivito y coleando, y justamente eso se reflejó el pasado domingo en San Cristóbal. Fíjense ustedes que hace justamente un año, el 11 de octubre del pasado año, el PLD inició su 9º Congreso. En un momento en que, vapuleado, apenas con un mes y medio de haber entregado el poder, iniciamos un proceso tortuoso, un poco barriendo hacia adentro. Un proceso de reorganización, de transformación, que hemos seguido a pie juntilla como con una agenda que no nos ha perturbado nada de lo que pasa en el entorno. Y eso es lo que nos ha permitido, un año después de inaugurar ese 9º Congreso, entonces pasar un proceso de crecimiento, de juramentación de nuevos miembros. Fueron 3.068 miembros los juramentados en la cancha Ciro Pérez de San Cristóbal. Tenemos una actividad similar en La Vega con más de 2.000 nuevos miembros el próximo domingo. Y el 31, que es el tercer domingo último de este mes, estaremos en Santiago, que es donde yo estoy coordinando las tareas de reorganización del partido. Y este proceso deberá continuar durante el mes de noviembre. De manera que el PLD ha cumplido de manera estricta su agenda. Pasamos por un proceso de renovación de las direcciones, estamos en un proceso de reorganización y crecimiento que nos va a permitir arribar a nuestro 48 aniversario el 15 de diciembre en condiciones inmejorables. Un partido organizado a nivel nacional, un partido que ha retomado la iniciativa, ha tomado su presencia en los frentes de masa, lo que se vio reflejado con el triunfo en la Asociación Dominicana de Profesores, y eso habla muy bien de cómo le ha estado yendo al Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, la salida del presidente, el apresamiento de algunos dirigentes del PLD, parece como que ustedes se pusieron una especie de guante ya. Le dijeron al gobierno, a la justicia, estamos aquí, no tenemos miedo. Ese es el mensaje. No, recuérdense que yo le hablé de que nosotros iniciamos en octubre del año pasado nuestro congreso y dijimos claro que dada la circunstancia de pandemia íbamos a agotar los 100 días que se le otorga a los gobiernos para que puedan desarrollar sus políticas. Periodo de gracia. Su periodo de gracia, que sin embargo íbamos a estar muy atentos porque si en ese interregno se tomaban medidas que de alguna manera lesionaran derechos y conquistas del pueblo dominicano ganados durante las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana a lo largo de los años, estaríamos de frente, y así fue. O sea, nosotros, pasados los 100 días, hemos estado emitiendo opiniones sobre las diferentes iniciativas de gobierno. ¿Pero no tiene miedo el PLD? No, miedo ¿por qué y a qué? Que puedan seguir arrestando, no sé. Bueno, Claro. Fíjense ustedes el derrotero de los procesos. A propósito, el de Halcón ha sido muy tortuoso poder tomar medidas de coerción. Ayer En los finalmente le casos de tomaron 18 política, meses. eso era, se convocaba el lunes Y ¡pam! y inmediatamente Sí. cárcel, trancado. ¿A qué Pero se cuán debe? difícil ha sido, ¿A qué se debe? porque evidentemente la justicia no es tan independiente como se ha querido pregonar. Eso quiere decir con el caso de Brexit y la decisión final. No solamente he dicho con los casos anteriores en que se sometieron exfuncionarios del pasado gobierno o personas vinculadas de alguna manera al expresidente Danilo Medina, y lo que ha acontecido con ese caso tan sonado y que no tiene que ver solo con el tema de una decisión nacional. Ese tema de la Operación Halcón,
como todos sabemos, está impulsado y sustentado en informaciones que ha recabado la DEA con los apresados e interrogados en territorio norteamericano. Recuérdense que el diputado del PRM que fue extraditado, que pareció una auto extradición, porque él viajó y en Miami fue apresado. Gutiérrez. Sí, la medida de coerción se la pusieron para marzo. Lo que supone que esta es una pieza clave en todo el ataque a este entramado que no está clara, porque evidentemente que hay muchos vasos comunicantes, la acción de la justicia. Incluso en un momento dado se quiso traer el caso a la capital y no se hizo, se mantuvo en Santiago. Pero bueno, lo que quiero decirte con eso, Gilbert, Lorena y Cristian, es que no, el PLD sigue con su agenda, que los procesos sigan su curso. Lamentable porque se han violado derechos. Anoche nos enteramos que fue retirado el general Cáceres. Sí, Cáceres Chestaro. Sí, y lo que ha acontecido con todos los últimos presidentes, desde Balaguer para acá, es que quienes han fungido en la función que ha tenido el señor Cáceres pasan a ser parte de la escolta de los expresidentes de la República y se mantienen activos por un tema incluso de coordinación. Pero ahí los retiraron. Los retiraron anoche. Sí. Entonces, pero se ha denunciado también, los familiares han denunciado que las condiciones en que se mantiene en la cárcel son infrahumanas. Entonces, ¿por qué? Nosotros vimos cómo aquí todos esos casos estaban los cascos y los chalecos antibalas. En el caso de la Operación Halcón no vimos eso. Que la conocimos aquí, ese aparataje, con Figueroa Agosto. ¿Se recuerdan? Sí. Fue que vimos los cascos, los chalecos, porque se entiende que los tentáculos del narcotráfico son tan peligrosos que pudiera orinarse un atentado en pleno tribunal. Sin embargo, en Santiago no. En Santiago van en short, en camisita y demás, a diferencia de toda la parafernalia y el aparataje que se hizo, por ejemplo, con un ex procurador de la República. Con el ex procurador de la República. Que le mandó una carta a Danilo. ¿Qué es lo que él quiere decir en esa carta que se dijo? Hay una carta que se hace unos días. No conozco su contenido, pero en definitiva... Y lo han dejado solo. En definitiva, lo que uno advierte es que en los casos de persecución, supuestamente de corrupción, que nosotros decimos con un velado tinte de persecución política, la actuación ha sido diferente que en un caso de justicia ordinaria, como el caso de los implicados en narcotráfico. Melanio, hace 2 años justo hoy, Leonel Fernández tomó la decisión de hacer tienda aparte del Partido de la Liberación Dominicana y uno se pregunta, caramba, después de 3 periodos de gobierno encabezados por él y de tener muchísimo tiempo al frente del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué puede cambiar? ¿Y qué ha cambiado en efecto en estos últimos 2 años esa organización política desde la salida del exmandatario y expresidente de esa organización? Bueno, en mi caso yo soy un producto de esa situación. Yo antes no estuve en el comité político. A la salida del expresidente Fernández se hizo un proceso de elección interna en el comité central y yo tengo justamente, no los 2 años, porque se produjo meses después, cerca de 2 años en la dirección política del partido. Y lo que he conocido hasta ahora es que nunca antes el Partido de Liberación Dominicana ha tenido un proceso de comunicación interna, de discusión franca. Las cantidades de veces que se ha reunido ese comité político, incluso con su nómina incrementada, dista mucho de lo que eran esas reuniones esporádicas del comité político presidido por el expresidente Fernández, que eran reuniones de acechones, porque se perdió la confianza y entonces las reuniones no se daban ordinariamente como tenían que darse y los problemas se posponían. ¿Desapareció la OTAN? Yo no conozco durante casi todos los años, no conozco de la operación porque debo decirte lo siguiente. ¿Pero usted sabía de la OTAN? Sí, claro, pero no en este periodo. En este periodo lo que yo veo es una discusión abierta. El propio presidente Medina, que sin lugar a duda lidera toda la organización, el expresidente Medina lleva posiciones allí que pueden ser aprobadas o rechazadas. O sea, el comité político con Leonel no funcionaba. Bueno, en mi caso puedo decir que yo incluso hice un levantamiento de 2 años entre el momento en que se comenzó a discutir la posibilidad de reelección o no,
y en 2 años se reunió 3 veces ese comité político. 3 veces. O sea que no funcionaba. Y este comité político ha sido capaz de reunirse 3 veces en un mes. y la Pero, o sea que medici- no funcionaba, don Melania. Funcionaba precariamente. Pero usted fue funcionario de ese comité político. No, no lo ¿Usted fue fui. ministro de No, Educación? yo fui ministro del gobierno ¿Cuándo ese del comité Partido de político? Liberación Dominicana, no del comité político como sorprende tal. que usted diga Pues eso. hay que separar el poder gubernamental del Ajá. poder partidario. Pero lo dirige ese comité político. En cierto modo, aquí las presidencias, y ha pasado en el PLD, Ujú. se le da toda la libertad a los presidentes para tomar decisiones. Difícilmente el partido cuestionaba o incidía en decisiones que tomaran los mandatarios, Melania. fuera Danilo Medina o fuera el expresidente Fernández. Usted sabe que dentro de la locución del expresidente Danilo Medina el fin de semana, una de las cosas que llamó mucho la atención, aparte de lo de que no estaban muertos, sino que andaban de parranda, fue que decían, Parranda de trabajo. Sí. sí, pero en el sentido que usted había explicado, pero él mencionaba, en un sentido que nosotros analizábamos aquí, de que tal vez era merecido la salida del poder del PLD y que estas eran unas vacaciones de 4 años. Usted, un político de mucha trayectoria, ¿usted entiende que el PLD retornará al poder en el 2024? ¿Usted cree que está preparada la sociedad dominicana para volver a confiar y darle su voto al PLD? A pesar, y esto se lo digo desde mi perspectiva, que todavía sabemos que hay una militancia bien fiel al mismo partido. Sí, y efectivamente estamos trabajando para ello. Este proceso, que nosotros pensábamos que no iba a tomar 2 años, lo hemos agotado prácticamente en 1 año. Nosotros pensamos que íbamos a tener que salir a hacer oposición firme a este gobierno, porque generalmente No la pensaban. experiencia con los gobiernos del antiguo PRD, ahora PRM, es que tienen 2 años más o menos de cierta Estabilidad. sí, y de matrimonio con la población. ¿Y usted pronostica que eso sigue igual? No. Este gobierno confronta una situación muy difícil. Y nosotros que pensábamos este proceso de organización que no iba a tomar entre 1 año y medio, 2 años, sin embargo hemos tenido que adelantar el proceso, incluso anunciar la posibilidad de oficializar precandidatura. ¿Por qué? Porque es que ya el deterioro y la pérdida de respaldo de este gobierno ha sido tan acelerada que obliga a que nosotros comencemos a plantearle opciones y alternativas a la población. Y que no solamente vean el PLD una opción de gobierno, sino que identifiquen en uno de sus líderes o una de sus líderes la opción de volver al poder. Señores, este gobierno luce como una orquesta desafinada. El director anda por un lado y los funcionarios andan por su lado. El mejor ejemplo, y ustedes van a coincidir conmigo, el mejor ejemplo es el tema de la reforma fiscal. Siempre se entendió que la convocatoria a diálogo que hizo el expresidente Abinader y que fue acogida, incluso nosotros aceptamos y estamos participando de ese diálogo, que ya va para 2 meses y apenas no hay nada. se están discutiendo las metodologías de las mesas de O sea trabajo. que el 2030 todavía estamos discutiendo ese diálogo. Bueno, para el centenario. Ok. Entonces, para el bicentenario. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? La reforma fiscal, todas las expectativas después que se filtraron algunos documentos Sí. o borradores, es que se iba a presentar en el día de ayer. No se presentó. Y Albricias, quien en principio dijo que la reforma era un hecho ya inapelable, el ministro Macarrulla, ayer en un desayuno de un matutino importante, dijo que aún no hay nada definido sobre la reforma fiscal. Así es. Pero el director de presupuesto, el señor Ríos, dijo la pasada semana o esta misma semana que el tema del paquetazo tributario, que no es reforma fiscal, paquetazo tributario, era sí o sí. Porque incluso las recaudaciones estimadas por el incremento de las tasas y los impuestos estaban contempladas en el presupuesto del 2022. Míralo ahí lo Entonces, que dice Macarrulla. Sí. No hay nada definido sobre la reforma fiscal. ¿En quién creo? En el director de Dice el presupuesto. Caribe de hoy. En el director de presupuesto, que es quien trabaja Ajá. y trabaja el presupuesto del 2022, que dice que sí o sí, que el paquetazo va. Ujú. O en el ministro de la presidencia, que dice que no hay nada definido. Yo Eso creo fue en lo el que ministro. hizo que ustedes salieran antes de tiempo, como usted dice, en estos 2 años Sí. de consenso a la población. Ustedes salieron antes por eso. Sí, porque es que resulta, hay una serie de programas sociales que han sido desmontados por este gobierno.
a pesar de tomar más de 8.000 millones de dólares, sin incluir lo que tiene que ver con el pago del servicio de la deuda, porque si no son 13.000 millones, de esos 8.200 millones, el gobierno no ha gastado ni un tercio de esa suma en gasto de inversión. Se pregonó que iban a mejorar el gasto público, que iban a eliminar los consejos, por ejemplo, de la CDEE, y si se eliminaron los consejos, pero la nómina se ha disparado, porque parece que los sueldos o los viáticos que se aplicaba a los consejeros, se los pusieron en los salarios a los nuevos funcionarios. ¿En qué estamos? ¿Hay racionalidad o no del gasto? La reforma fiscal, como está establecido en la ley 118, la Estrategia Nacional de Desarrollo, habla de un pacto fiscal, que ayer el representante del CONET en el diálogo lo reclamó. Dice que no puede haber un paquetazo tributario, que lo que la ley manda es a un pacto fiscal. El pacto fiscal implica ponderar ingresos y egresos. ¿Ustedes van a respaldar más impuestos? De ninguna manera, de ninguna manera. Melanio. De ninguna manera. Y insisto, sobre todo si son impuestos que puedan recaer en los trabajadores y en la clase media dominicana, como se evidenció en el documento que fue filtrado. Nosotros estaremos atentos a las propuestas del gobierno. Si esa reforma va dirigida, como dijo el presidente Abinader, a que paguen el costo de la pandemia, el costo de la educación, el costo de la salud, los que más pueden, nosotros podríamos, nuestra fracción parlamentaria, ponderar un apoyo. Pero de ninguna manera un paquetazo tributario que no reforma fiscal, porque no se ha hablado nada de la reformulación del gasto. Un paquetazo tributario que afecte a los trabajadores y a la clase media, no, jamás tendré el apoyo del Partido de la Liberación Melanio, Dominicana. brevemente, ustedes tienen en su espectro una victoria del PLD sin la fuerza del pueblo para el 2024, sin alianza de ese nivel. Nosotros estamos trabajando como primera fuerza opositora del país y lamentablemente lo que hemos visto, los trailers que hemos visto de los antiguos compañeros es que tienen la tendencia de aliarse con el gobierno. Entonces, cuando tú en un proceso de elecciones... Los antiguos compañeros, dice la fuerza del pueblo. Sí, cuando los antiguos compañeros se van en un frente como la ADP, que yo la conozco, porque esa corriente la fundé yo, y fue lamentable ver a connotados dirigentes que fundaron esa corriente conmigo, caminando de brazos con la gente de gobierno, que lamentablemente yo respeto mucho y aprecio a la compañera Xiomara Guante, pero el desempeño en este primer año de gobierno de ese gremio no ha sido el esperado. O sea, en educación todo parece que anda manga por hombro, se están tomando decisiones unilaterales, se abrió un año escolar sin estar preparado para ello, se cerró el anterior sin que conozcamos bajo qué condiciones se promovieron automáticamente a todos los alumnos, se convoca un concurso que es un fracaso, ahora se están designando de dedo, se va a pagar por cheque, Ahora sí. lo que supone que andan buscando posiciones para los compañeritos del PRM. Y a todo eso, la ADP ha estado mutis. Pero lo de los cheques no es a nivel nacional, en todas las instituciones. Lo posible. hicieron y vimos que se invirtió más. Fue más cara la saca el chivo, porque se economizaron con unos 6 millones. Yo que se gastó más en las comisiones. Pero óyeme. Pero Melanio, espérese, porque nosotros tenemos- fuimos los que criticamos esto al principio pensando que era que se iba a volver a los cheques. Y lo que nos dicen, no, por institución mensual para identificar. Hubo una institución que en un departamento tenía más de 120 personas, de las cuales más de la mitad no las encontraba. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente fue el que mayor, creo que unos 3 millones de pesos de los 6, pero vayan a ver todos los guardaparques y todo que esa pobre gente no fue a pagar. Han tenido que volver hacia atrás y reponer a esa gente, porque en definitiva lo que hay que utilizar es tecnología, señores. Con tecnología usted puede perfectamente sincerizar la nómina pública. Un nombre lo que usted me va a dar. ¿Quién va a ser su candidato del PLD para el 24? La carta que nos permita, la mejor carta que nos permita ganar las elecciones del 24, solo o con alianza. Melanio Paredes. Melanio Paredes estuvo con nosotros, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, conversando en Despierta RD. Mañana hablaremos de nuevo a las 6 de la mañana por Telecentro. Aquí nos reencontramos. Hasta la próxima. Yes.